Me toca compartir, veo que el Señor es intencional en cada palabra que recibimos, ¿no? ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos pueden ver la intención de parte de Dios en los mensajes que recibimos como iglesia, como cuerpo de Cristo? Y no recibimos quizás mensajes de personas, de pastores, que ya tengan toda la vida solucionada, de que hayan alcanzado la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, María. Recibimos mensajes de personas comunes, corrientes, que cada día buscan a Dios y quieren cada día que Cristo pueda crecer en cada uno de nuestros corazones. Es importante aclarar esto porque muchas veces uno trae un mensaje, trae una palabra, o podemos escuchar mensajes de pastores, pero entendemos de que estamos todos como cuerpo, como iglesia, buscando a nuestro Señor para llegar al conocimiento más exacto de Él. Amén. Y en esta edificación de mensajes, yo quiero que ustedes puedan tomarse un momentito en la semana para poder escuchar la prédica de ayer sábado. No sé cuántos estuvieron ayer sábado. Bueno, no les voy a preguntar cuántos recuerdan las prédicas para no quemarlos, ¿no? Pero puedan escuchar el mensaje del pastor Walter, que nos habló de pensamientos divididos, ¿no? Y veo una intención de parte del Espíritu de querer enseñarnos y capacitarnos un poquito más acerca de esto. El título de este mensaje es justamente Pensamientos Divididos. El pensamiento dividido es más que solo una cuestión de enfoque, ¿no? Porque a veces uno quiere algo en la vida, uno quiere una meta, por ejemplo, deportiva, quiere prepararse para, no sé, correr una maratón o correr, no sé, salir a hacer algo, jugar un partido de fútbol 90 minutos. Entonces uno se enfoca y tiene eso como objetivo, ¿no? Pero en este caso, el pensamiento dividido es más que solo una cuestión de enfoque. Se trata de cómo gestionamos nuestro enfoque. Es decir, no solo donde ponemos nuestra mirada, sino cómo la mantenemos allí a pesar de las distracciones y de las dudas, ¿no? Porque enfocarnos en Cristo, podemos enfocarnos, podemos tener conocimiento de la persona de Cristo, podemos escuchar un montón de mensajes y de palabras y podemos decir la famosa frase que siempre escuchamos: ¿cómo reacciona Jesús en esto? ¿No? Pero el hecho es, cuando nuestra fe es puesta en duda, cuando nuestra fe es puesta a prueba, ¿cómo mantenemos el enfoque allí? ¿Cómo seguimos mirándolo al Señor a pesar de, por ejemplo, cuando Pedro caminó sobre las aguas, a pesar de tener una realidad lógica y humana alrededor nuestro? Pobre Pedro, siempre lo ponemos como ejemplo, quizás de algo bueno, quizás de algo malo, pero hay que hablar con sinceridad. Cualquiera de nosotros hubiéramos podido ser Pedro y meter la pata hasta el cuello en ciertas ocasiones, ¿no? Y vamos a hablar justamente de Pedro en Mateo 16, capítulo 16, versículo 13. Un ejemplo, una historia que muestra un ejemplo de pensamiento dividido. Dice: cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dijo, versículo 15, les dijo Jesús: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrás sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, le dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque ¿por qué no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? En este suceso de algunos versículos bíblicos, Pedro pasa de entender la realidad de Dios a querer gestionarlo desde un punto de vista humano, ¿no? Pedro reconoció a Cristo, ¿no? Un hombre natural, un hombre como cualquiera de nosotros en ese momento, ¿no? Donde no estaban las epístolas de Pablo, donde no estaban los evangelios para que lo podamos leer y que la verdad se nos revele, ¿no? Sino que estaba Jesús en medio de ellos. Dios le revela a Pedro de que Jesús es el Cristo, ¿no? Y Jesús lo halaga por eso. Jesús le dice: Pedro, vos sos bienaventurado, y sobre esta verdad que yo soy el Cristo, voy a edificar mi iglesia, ¿no? Jesús habla sobre eso. Y después empieza a traer un poco más de luz acerca de lo que iba a venir, ¿no? Va a ser necesario de que yo padezca, le dice Jesús, va a ser necesario de que vayan, de que hasta que me maten a la muerte de cruz. Y Pedro le dice: de ninguna forma te pase esto, de ninguna manera, porque no te conviene. ¿Cómo vas a querer esto? Tené compasión de vos mismo. Pedro podría haber sido cualquiera de nosotros porque usó su pensamiento lógico. Yo uso mucho el pensamiento lógico, ¿no? ¿Está mal usar el pensamiento lógico? No, Dios nos lo dio. Ahora, está mal que nuestro pensamiento lógico anule nuestro pensamiento espiritual, ¿no? Porque Dios nos capacitó, lo que sabemos, lo que pensamos, el Señor permite que lo hagamos, ¿no? Y utiliza eso para utilizarnos a nosotros, ¿no? Para el conocimiento de Él. Pero cuando nosotros queremos hacer lo de Dios con nuestro pensamiento lógico, ahí entramos en cortocircuito. Ahí estamos yendo por un camino equivocado, ¿no? Aquí Pedro pasa de tener una mente espiritual a una mente carnal. Quería que Jesús fuera el Mesías, o sea, Dios se lo había revelado. El Mesías triunfante, pero sin sufrimiento ni cruz. Su pensamiento estaba dividido entre la revelación de Dios y su propia lógica humana, ¿no? ¿Y qué consiguió Pedro? Una reprensión de parte de Jesús, de darle la bienaventuranza porque no se lo había revelado ni carne ni sangre. Terminó pobre que le dijeron Satanás. O sea, pasó, y uno se ríe, pero cuánta similitud hay en nosotros, ¿no? Pero vamos a ahondar un poquito más, vamos a ver por qué un pensamiento tan fácilmente y en cuestión de segundos, ¿no?, se puede dividir de tener una verdad de Dios a una verdad humana, una verdad lógica. Cuando atravesamos situaciones difíciles, cuando atravesamos tiempos
donde nuestro corazón se turba, se pone ansioso, empezamos y obtenemos un pensamiento dividido, ¿no? Acá Pedro, en el momento que se le dividió el pensamiento, fue cuando Jesús anunció su muerte. Cuando Jesús le dice, es necesario de que todo esto me acontezca, ahí Pedro utilizó la lógica humana. Pero mientras Jesús le decía, ¿quién dicen que soy? No, vos sos el Cristo, no hay duda de eso. Ahora, cuando Jesús le revela la voluntad del Padre, ahí el pensamiento se divide. En un pensamiento, cuando se divide, no podemos ser utilizados como el Señor nos quiere utilizar. No podemos hacer la voluntad del Padre como Dios quiere que la hagamos, ¿no? Acá Jesús estaba determinado a hacer la voluntad del Padre. Por eso lo reprende a Pedro y le dice, me eres de tentación, porque no era algo lógico lo que Jesús estaba diciendo, humanamente hablando. Ahora, espiritualmente hablando, sabemos de que el precio de ese sacrificio fue comprarnos a nosotros, darnos vida eterna, impartirnos de su gloria y poder ser llamados hijos de Dios, ¿no? En el espíritu tiene lógica. El tema es que la lógica del espíritu no es la lógica humana, ¿no? Y ahí eso es lo que quiero compartirles en esta mañana, y quiero buscar otro ejemplo para ser más claro, que está en Juan capítulo 14, versículo 1. Jesús, en el contexto que narra esta historia, Jesús está anunciando su muerte. Entonces, cuando Jesús está anunciando su muerte, no son buenas noticias para los discípulos, ni para la gente que estaba al lado de Jesús, ¿no? Humanamente hablando, ¿no? Siempre humanamente hablando. Porque que Jesús haya muerto fue lo mejor para nosotros por la voluntad de Dios. Dice, no se turbe el corazón de ustedes, crean en Dios, crean también en mí, le dice Jesús a sus discípulos. Versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo se combaten estos pensamientos duales, estos pensamientos divididos? Con una verdad bíblica. Una verdad bíblica que nosotros conocemos, pero que tenemos que orar y pedirle al Señor, Señor, quiero experimentarlo. Porque podemos conocer un montón, tenemos un montón de información. ¿Cuántos tienen un montón de información en la Biblia, ¿no? ¿Cuántos tienen en el celular la Biblia de todas las versiones? Y tienen libros y venimos al seminario y participamos de ambientes, de reuniones de hombres, de mujeres, donde se pueden profundizar en la palabra, en los anexos también, conectados que aprovechamos para saludarlo, y la gente que también nos está siguiendo por redes sociales. Hay ambientes para profundizar en la palabra. Ahora, nuestro pensamiento se divide cuando nosotros pensamos lo de Dios con una mentalidad lógica y no aplicamos la verdad eterna. No aplicamos la verdad eterna. Y eso no es una cuestión de enfoque solamente, sino es una cuestión de todos los días decir, Señor, yo quiero vivir en esta verdad eterna. Yo quiero vivir tu vida eterna. Lo que Cristo hizo en la cruz lo quiero vivir. Está bien que me estén pasando estas cosas en mi vida. Está perfecto todas las dificultades que tengo, pero yo quiero vivir tu realidad. De eso se trata. Yo quiero vivir la realidad de un hijo de Dios, no de una persona que tenga la mente dividida. Porque cuando tenemos esta mente dividida, no se nos revelan más cosas, ¿no? Cuando hubo una verdad en la boca de Pedro, se le reveló que era el Cristo, fue una verdad eterna. Jesús le revela lo que iba a pasar. Bueno, van a pasar estas cosas, me van a matar. Y ya la mente de Pedro, que yo acá noto mucha similitud conmigo, porque recibe una noticia así y deja de escuchar ya. O sea, cuando
Pasa algo, alguien te dice algo, vos escuchás eso malo y todo lo demás lo dejaste. Entonces, Pedro escuchó que lo iban a matar a Jesús, pero nunca escuchó que al tercer día iba a resucitar y todo lo que iba a venir. Entonces, ya se le encendieron las alarmas humanas, ¿no? Y esto nos pasa, ¿no? O al menos me pasa a mí, no sé si estoy solo en esto o no, pero sufrimos a veces de mucha ansiedad, sufrimos a veces hasta de depresión, o no podemos disfrutar de lo que Dios nos da en el presente para disfrutar. ¿Por qué? Porque tenemos esos pensamientos divididos, ¿no? Estaban teniendo a Cristo, estaban teniendo a Jesús en el medio, y estaba Pedro ahí diciendo, no, que no te pase esto, tratando de convencerlo de que no haga la voluntad de Dios. Y bueno, ¿cómo se llega a esto? Cuando la voluntad de Dios entendemos que es buena, agradable y perfecta, ¿no? La voluntad de Dios no le falta nada, es perfecta para nosotros. Y cuando entendemos eso en el Espíritu, tenemos paz. Cuando entendemos eso en el Espíritu, tenemos paz para nuestro día a día. Cuando atravesamos situaciones difíciles y queremos que se resuelvan con nuestra razón, pensamos mucho en muchas cosas, sin recordar las verdades de Dios. Y acá me anoté entre paréntesis y en mayúscula para no olvidarme el pensamiento positivo. ¿Cuántos piensan pensamientos positivos? Bueno, no levanten la mano, bájenla. Piénsenlo para ustedes. No, esto me va a salir bien, no, esto me va a pasar así, esto... hermanos, con el mayor amor, pensemos en las verdades de Dios. El pensamiento positivo nos sirve para hoy. Para mañana vamos a tener que seguir pensando lo mismo, pero el que vive en la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, dice la palabra en Pedro, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que vive en la verdad de Cristo permanece para siempre, ¿no? Uno puede tener mucho positivo y entre el positivo y el negativo me quedo con el positivo toda la vida, ¿no? Pero en este tiempo, como iglesia del Señor, tenemos que conocer y tenemos que vivir la verdad que estamos recibiendo. Lo que hay en la palabra, lo que leemos en la palabra, tenemos que pedirle al Señor, Señor, quiero vivirlo. Señor, quiero experimentarte todos los días, ¿no? Tener esa relación con Dios. No es solamente una cuestión de enfoque, no, que ahí está la meta, eso tengo que hacer, porque en algún momento nos vamos a desenfocar. Sino es tener todos los días, saber todos los días delante de quién nos tenemos que rendir, ¿no? Todos los días nos vamos a rendir delante de alguien. Piensen en eso. Todos los días delante de alguien nos rendimos. De alguna preocupación, de alguna ansiedad por el futuro, por lo que va a venir, o de alguna depresión por el pasado, por lo que pasó. O sea, en nuestro día delante de alguien nos rendimos. Mejor que nos rindamos en las manos del Señor todos los días para decir, Señor, yo quiero experimentar tu verdad. Señor, quiero experimentar lo que vos trajiste con Cristo. Si tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros, yo quiero experimentarlo todos los días, ¿no? Y de esta forma, nuestro pensamiento día a día va a ir conforme a los pensamientos del Señor. Tener sabiduría no es saber resolver algo, tener sabiduría es saber lo que Dios dice de eso, ¿no? De ese algo que tenemos que resolver. Porque podemos resolver de la mejor manera posible con nuestras capacidades, pero no significa que eso sea voluntad de Dios, ¿no? Y yo veo por los mensajes que los pastores nos traen, por las conversaciones que tenemos cuando estamos abajo con los diferentes hermanos, o por ejemplo,
nos ha tocado con mi esposa participar de la Casa de Vida de Galvez, del anexo de Barrio Moderno. Las palabras que uno recibe, hay una intención de parte de Dios de darse a conocer más claramente, ¿no? De darse a conocer un Dios que vino, que murió por nosotros y que nos quiere glorificar junto con Cristo, ¿no? En el metro cuadrado donde estamos. Y eso lo tenemos que vivir, ¿no? Como hijos de Dios, eso lo tenemos que vivir y experimentar. Es una relación de todos los días. Dice Hebreos 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. O sea, como el mismo sentir que tuvo Cristo, como habla la Biblia, ¿no? Despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿no? Despojarse de todo y correr con paciencia, correr con perseverancia, ¿no? Recordemos la introducción que les leía al principio. No solo se trata de dónde ponemos nuestra mirada, sino cómo la mantenemos allí, a pesar de las distracciones y de las dudas, ¿no? No solo se trata de enfocar una sola vez, sino es cómo nos vamos manteniendo día a día, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el que inició nuestra fe y la perfecciona día a día, ¿no? Si leemos las cartas de Pablo, si leemos en la palabra, hay una intención de parte de Dios acerca de cómo debemos pensar, en qué es lo que tiene que tener en su cabeza el Hijo de Dios, ¿no? Podemos tener muchas cosas. Puede haber, si hoy en nuestra cabeza se hace una limpieza y se pasa una hidro, ¿a cuántos le vendría bien pasarle la hidro? A veces, muchas veces, ¿no? Pero se hace una limpieza, ¿cuántas cosas están rendidas delante del Señor y cuántas no? ¿No? ¿Cuántas cosas todavía nosotros queremos resolver con nuestra capacidad? Y démosle gracias a Dios porque tenemos la capacidad que Él nos dio. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios porque pudimos ser enseñados en muchas cosas, ¿no? Y podemos tomar decisiones, que esas decisiones en muchos casos son buenas, porque ¿por qué siempre tienen que ser malas las decisiones? En muchos casos son buenas, pero pidámosle al Señor todo el tiempo que queremos verlo a Él. Señor, me pasa esto, tengo que tomar esta decisión, quiero verte a vos. Señor, pasa lo otro, yo actuaría de esta forma, pero quiero verte a vos. Las cosas por ahí serían un poquito diferentes, ¿no? Hay mucha similitud en este mensaje con el mensaje de ayer del pastor Walter. Así que escúchenlo también. De nuevo se los digo, como otro asterisco para tarea. Y Pablo en Filipenses 4, 6, nos da un versículo que siempre lo tenemos que tener presente, de cómo tenemos que hacer. Dice: por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, ¿no? Ahí acción de gracia hay que marcarlo con una cosa roja, con un círculo rojo, ¿no? Dice, por nada estén ansiosos. No les voy a hacer levantar las manos a los ansiosos de la congre, porque yo tuviera que levantar hasta los pies, si no. Presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. La acción de gracia como punto fundamental.
A veces presentamos nuestras peticiones delante de un montón de gente, delante de cualquier persona, y se preséntensela a Dios, con acción de gracias. ¿Saben por qué es importante agradecer? Porque sabemos que dependemos de Dios. Es importante agradecer porque nos pone ya en un lugar correcto. De decir, bueno, me pasó todo esto, quizás tomé malas decisiones, quizás no conocí al Señor toda mi vida o lo conocí y mi familia también es un desastre, yo soy un desastre, y haya muchas cosas que tengamos y querramos cambiar, ¿no? Pero es importante decir, Señor, gracias, porque vos sos mi paz. Dice ahí, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y siempre lo tenemos hasta acá, este versículo, pero la oración sigue, ¿no? Dice, en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Dice, en cuanto a lo demás. Esa palabra también es fundamental. En cuanto a lo demás, hermanos, o sea, ustedes no estén ansiosos, le dice Pablo. Oren, denle gracias a Dios, ¿no? Y Dios va a guardar sus pensamientos para que piensen bien y su corazón para que sientan bien, ¿no? Para que todo esté alineado a su voluntad. En cuanto a lo demás, si hay más cosas, bueno, pensemos en todo lo bueno y fíjense en todo lo verdadero, todo honorable, cada palabra, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Yo leo todas esas palabras y se me viene a la cabeza Cristo. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. En las demás cosas, todo lo que nombró ahí son todos atributos que tiene nuestro Señor, ¿no? Todos atributos de Cristo. Que podamos crecer como iglesia en esto. Que podamos como congregación, como iglesia del Señor, que el Señor tiene una intención de cada día darnos a conocer más de Él. Yo veo que el Señor cada día nos quiere dar a conocer más de Él, ¿no? Y la generación que viene, los chicos que están, bueno, ahora no están porque están en la escuelita, están en aquel sector, pero los que a veces pasan corriendo por aquí, ellos van a tener una medida mayor de luz y mayor de Cristo. Seamos intencionales con ellos. No les carguemos ansiedades nuestras. No les carguemos preocupaciones nuestras. Mostrémosle una imagen fiel de nuestro Señor, una imagen correcta de nuestro Dios. Enseñémosle a orar, enseñémosle que Dios lo ama, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para ellos, ¿no? Y que nos vean como padres o tíos o mayores, ¿no? Que nos vean como personas no correctas, pero que hacen lo imposible para crecer en el Señor. No perfectas, pero hacen lo imposible para decir, bueno, acá yo contesté mal. Bueno, ¿cuántos contestan mal? Acá sí levanten la mano todos. O sea, ya que estamos. Los demás, tengo espacio en la Biblia para que me la firmen. Me voy a sacar una foto después. Ya llegaron a la medida de la estatura del varón perfecto, los demás. Pero que nos van a ver así, pero que nos vean arrepentirnos. Que vean una medida clara de Cristo. Porque Dios es intencional, no solamente con lo que nos pasa hoy en nuestra generación, sino Dios es un Dios de generaciones. Él mira las generaciones, los que van a venir, los que hoy están, y por lo menos tenemos que seguir afectando las generaciones, ¿no? Hay una intención de parte de Dios, no somos nosotros solos.
A veces nosotros pensamos en todas las cosas que estamos atravesando, ¿no? Y Dios mira las generaciones. Y ahí nuestros pensamientos se vuelven a dividir, ¿no? Pidámosle al Señor esa paz. Pidámosle al Señor esa gracia de decir, Señor, esto yo lo quiero vivir. Hermanos, si estas palabras uno las ve lejanas para la vida de uno, por eso al principio yo arranqué hablando sobre los pastores que puedan predicar estas palabras y las personas que Dios utiliza para ministrar estos mensajes. No se trata de que ya lo alcanzamos, ¿no? Se trata de que todos los días queremos conocer más de Él, que todos los días queremos saber un poco más de Él, indagar un poco, pero no solamente por conocimiento, sino porque lo queremos ver reflejado en nuestro metro cuadrado, en nuestro día a día, ¿no? Ayer, para finalizar, contarles ayer con los hombres, trajimos una palabra con final abierto, ¿no? La mujer que rompe el alabastro, ¿no? Y la leímos con los hombres y dijimos, bueno, no vamos a darle remate a esta palabra, sino vamos todos a crecer, a ver que el Señor nos hable, ¿no? Y uno de los puntos, ¿no?, que tocábamos es, se rompió ese alabastro. Muchos dijeron, qué desperdicio de dinero, porque en esa porción bíblica decía que el perfume tenía el valor del trabajo de todo un año, ¿no? Imagínense de cuánto dinero era, y que se lo derramen a los pies del Señor, y decían, qué desperdicio de dinero, y el Señor decía, no, está haciendo mi voluntad, ¿no? Y alrededor había personas que murmuraban, ¿no? Pero hay una cosa, esa persona, esa mujer, estaba haciendo la voluntad de Dios, y todos los de la casa pudieron disfrutar del olor de ese perfume. Todos. El que hace la voluntad de Dios puede tener cuestionamientos, puede tener algo que no agrade, pero todos vamos a ser bendecidos si un cristiano se pone y se mantiene y hace la voluntad de Dios, se mantiene firme. Amén. Están callados, gracias por estar callados, por poner atención, pero hermanos, tenemos que poder lograrlo. Yo lo quiero lograr a esto? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Queremos verlo reflejado en nuestros días, queremos verlo reflejado en nuestra vida, a estas palabras. No queremos tener una mente dividida, que un día que conoce a Dios y no tiene duda de Dios, pero que un día resuelve de una manera y otro día resuelve de otra, o que quiere hacer lo de Dios con su lógica, como el apóstol Pablo, ¿no? Haciendo lo de Dios con su lógica, mataba a cristianos, ¿no? Una contradicción. Así que vamos a pedirle al Señor de todo corazón. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la intención de tu Espíritu, Señor, de querer educarnos día a día, Señor, como hijos tuyos, Señor. Vemos la intención en cada reunión, en cada mensaje, Señor, la intención de tu Espíritu, de querer enseñarnos, capacitarnos, Señor, educarnos, Señor. Padre, queremos rendir nuestros corazones delante de ti. Decilo con tu boca. Señor, quiero rendir mi corazón delante de ti. Quiero que mis pensamientos no estén divididos, Señor. Quiero que vos lo puedas lograr, Señor, en mi vida. Que mis pensamientos sean bajo una lógica espiritual y no humana, Señor. Porque tu voluntad para nosotros es buena, es agradable y perfecta, Señor. Y tu voluntad a veces desde una lógica humana no es comprensible, Señor. Padre, y no queremos que eso sea de obstáculo, Señor, para poder recibir lo que vos tenés
para nosotros, Señor. Padre, te amamos, Señor. Anhelamos que vos lo puedas hacer con nosotros. Tener un mismo pensamiento, un mismo sentir, una misma fe, Señor. Como dice en tu palabra, Señor. Rendirnos delante de ti. Rendir nuestro corazón y mirarte a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.